¿Alguna vez imaginaste despertar en un lugar donde cada respiración podría ser la última, sin saber cómo llegaste allí? Y con la certeza de que algo dentro de ti cambió para siempre. Él abrió los ojos cubiertos de tierra húmeda, con el corazón acelerado y el cuerpo sin fuerzas. A su alrededor, solo voces extrañas, pasos pesados y banderas que no eran las suyas. No había señal de rescate, ningún rostro amigo, solo el frío del suelo y la sensación sofocante de estar del lado equivocado de la guerra. Pero ese soldado desaparecido regresó con un secreto que ni siquiera sus superiores estaban listos para escuchar. Un secreto tan perturbador que el silencio parecía la única protección. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. Ese soldado desaparecido vuelve con un secreto que no cabe en informes ni medallas, y la forma en que sobrevivió. Tienes que conocerla, porque todo comienza exactamente aquí, donde nadie esperaba que estuviera vivo. Y fue en ese silencio, en ese preciso instante en que se dio cuenta de que nadie jamás entendería lo que vivió, que todo cambió dentro de Elan. Porque lo más difícil no fue sobrevivir. Volver y sentir que las palabras no alcanzaban, que los ojos ya no sabían llorar, que incluso los abrazos parecían no llegar a lo que se había convertido. Y mira, si en algún momento esta historia te conmovió, si te hizo recordar algo que viviste, escuchaste o sentiste, comenta aquí, aunque sea solo una frase, una sensación, algo que te haya tocado. Leo todo. De verdad, cada comentario aquí ayuda a mantener viva esta conversación, este espacio donde el dolor puede contarse sin prisas, sin juicios. Si te gusta este video, además de ayudar mucho al canal a seguir trayendo historias como esta, demuestras que este tipo de contenido todavía tiene espacio en un mundo tan ruidoso. Y si quieres ser parte de este camino conmigo, suscríbete al canal. No es solo un botón más, es la manera más real de mostrar que quieres escuchar más, sentir más y recordar todo aquello que muchos prefieren olvidaran. Ahora, respira profundo, porque lo que él vio en esa travesía y lo que se vio obligado a ocultar después, aún necesita ser contado. Aquel día, la misión parecía rutinaria, una patrulla de reconocimiento por una zona que, en teoría, ya había sido despejada. El ambiente estaba tenso, como siempre, pero nadie imaginaba que cada paso que daban los llevaba directamente a una emboscada. Los sonidos comenzaron de la nada, disparos secos, gritos cortados, explosiones ahogadas por el barro y la nieve. Todo duró menos de 2 minutos, pero fue tiempo suficiente para que el caos devorara a todo el grupo. Él corrió sin saber hacia dónde, cayó, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos nuevamente, el mundo era otro. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era haber visto los cuerpos de sus compañeros, ni el suelo cubierto de sangre, sino el vacío, a la ausencia. No había señales de vida, ni rastros de lucha, como si todo hubiera sido borrado del mapa. Fue en ese instante que su mente comenzó a trabajar en silencio, procesando una verdad oculta que aún no lograba comprender por completo. Esa sensación de que nada de aquello era casualidad, que estaban siendo observados, que alguien, en algún lugar, había planeado cada detalle, y que lo que vendría después no era solo supervivencia, era una transformación. Empezó a existir en las grietas, aprendió a escuchar sin ser visto, a respirar despacio para no delatar su presencia. Las ruinas de pueblos abandonados se convirtieron en refugio, y los restos dejados por soldados desprevenidos se transformaron en sustento. Hubo noches en las que se enterraba hasta el cuello en la nieve, solo con los ojos expuestos, esperando que el frío pasara como un animal al acecho. El tiempo se diluía. Ya no sabía si era otoño o primavera, si era domingo o miércoles. Su reloj pasó a ser el ritmo de las patrullas, los susurros que traía el viento, los crujidos de la leña quemándose en las fogatas enemigas. Y fue en esas vigilias silenciosas donde empezó a entender cosas que jamás podría olvidar. Escuchó diálogos en idiomas que no conocía bien, pero cuyo tono dejaba claro estaban tramando algo grande. Y no solo se trataba de movimientos de tropas, era algo más profundo,
algo oculto, una revelación a punto de suceder, que involucraba decisiones tomadas muy por encima de la línea de combate, una verdad oculta que aún no comprendía del todo, pero que ya comenzaba a moldear todo. Lo que creía real en su mente empezó a deshacerse en fragmentos, como si cada día escondido lejos de todo le arrancara una pieza del rompecabezas que lo mantenía cuerdo. Ya no era el hambre, el frío, ni el sonido distante de las botas enemigas lo que lo asustaba, sino la idea de desaparecer por dentro, de convertirse en un cuerpo que respira, pero sin recordar por qué. La voz de su madre, la imagen de su casa, el olor de la comida sencilla, todo comenzó a desvanecerse, y cuando se dio cuenta de que hablaba solo, respondiendo al vacío, no, sintió vergüenza. Sinchi o alivio, era eso, o volverse loco. Empezó a confiar en la intuición, como si estuviera siendo guiado no por la lógica, sino por algo que escapaba a la razón, una fuerza silenciosa que le decía, siga un paso más, y cada paso que daba hacia cualquier signo de vida lo hacía sentir más lejos de quien fue alguna vez. La transformación ya no era una posibilidad, era el único camino. Ya no se vea como soldado. Él era otra cosa, un sobreviviente moldeado por el silencio, la pérdida y revelaciones que nadie podría imaginar. Y por más que quisiera huir de esa realidad, algo dentro de él sabía que, cuanto más se acercara a la frontera, más pesado sería el peso de lo que había descubierto, porque no era solo cuestión de supervivencia, era el impacto de lo que vio, oyó y sintió, y que ahora, grabado en su alma, formaba una verdad oculta que jamás podría ser dicha en voz alta. Aquella mañana parecía igual a todas las demás en gris, silenciosa, sin principio ni fin. Pero algo en el aire era distinto. Lo sintió antes de ver, una especie de calma que no encajaba con el escenario de guerra. Y entonces apareció ella, pequeña, delgada, con ropa gastada y el rostro sucio de Ojinan. No dijo una palabra. Solo señaló a no un destino, sino una dirección. Un gesto simple, casi imperceptible, pero con un peso imposible de ignorar. Él se quedó parado unos segundos, desconfiado, pero cuando miró al suelo y vio el pedazo de pan envuelto en un trapo improvisado, todo su cuerpo reaccionó como si despertara de un estado profundo. El hambre no era lo más fuerte en ese momento, sino el significado de aquello. Alguien lo había visto, alguien lo reconocía como humano, y por más absurdo que pareciera, había ahí una compasión silenciosa, sin preguntas, sin juicios. Siguió ese camino sin entender bien por qué, con pasos inseguros y ojos atentos. Pero por primera vez en semanas, caminaba no solo para huir, sino hacia algo. Una transformación comenzaba a suceder por dentro, como si ese gesto simple hubiera reconstruido una parte de él que estaba olvidada. Y fue en ese estado de presencia extraña, mezclado entre el miedo y la gratitud, que se encontró con lo que parecía ser un refugio improvisado. Y con ello llegaron las primeras pistas reales de lo que estaba detrás de aquella región silenciosa, y de lo que hasta entonces parecía solo un accidente de guerra. Lo que sintió al ver, por primera vez en meses, una bandera amiga ondeando a lo lejos, fue una mezcla de alivio y confusión. Las piernas le temblaban no solo por el cansancio, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Cuando cruzó la línea que separaba el territorio hostil de la base aliada, nadie lo reconoció. La barba espesa, el uniforme desgarrado, los ojos hundidos. Era difícil creer que aquel hombre frente a ellos fuera el mismo que figuraba como muerto en el informe de semanas atrás. El soldado fue rodeado con desconfianza, armas levantadas, miradas duras. Intentó decir su nombre, su unidad, lo que recordaba de la misión, pero cada frase sonaba desconectada, como si estuviera inventando. Incluso su propia voz parecía distante, envejecida. El impacto emocional de regresar después de tanto tiempo en completo silencio y aislamiento era mayor de lo que podía expresar. Las palabras escapaban, pero no transmitían la profundidad de lo que vivió. Por más que intentara explicar lo que había presenciado, todo parecía absurdo, incluso para él. La forma en que sobrevivió, el gesto de la niña, los caminos que recorrió guiado más por la intuición que por la lógica. Todo sonaba como una alucinación. Y entonces
En lugar de acogida, llegó el aislamiento. Lo llevaron a una sala vacía, donde esperaban que se recuperara. Pero el sabia no buscaban recuperación. Querían entender si lo que decía era real o si ocultaba algo. Aún más grave, sabía que su mente aún estaba confundida, pero tenía la claridad suficiente para distinguir lo que había presenciado. Poco a poco, comenzó a relatar. Describió posiciones de armamento que jamás habían sido registradas. Habló de voces y nombres que no figuraban en ningún informe oficial. Entregó detalles tácticos que solo podrían haber sido captados por alguien dentro del campo enemigo. Esperaba, al menos, una escucha atenta, pero lo que recibió fue silencio. Un silencio pesado, de esos que no nacen de la duda, sino de la certeza de que había cruzado una línea peligrosa. En los días siguientes, los interrogatorios cambiaron de tono. Ya no preguntaban cómo había sobrevivido, sino por qué había vuelto con tanta información. La incomodidad en los ojos de los oficiales era clara. Uno de ellos, más viejo, con voz baja y expresión cerrada, soltó la frase que aún hoy resuena en su cabeza: Ann, lo que sabes es una verdad prohibida. No fue hecho para ser divulgado. Si abres la boca, caerás junto con todo lo que juraste proteger. En ese instante, el impacto de la realidad cayó sobre él con más fuerza que cualquier explosión. No bastaba con sobrevivir. Ahora debía guardar silencio. Todo lo que guardaba, todo lo que vio y escuchó, se convirtió en una carga secreta. Y cuanto más intentaba entender la razón de ese encubrimiento, más se daba cuenta de que el agujero era más profundo de lo que imaginaba la ciudad. Parecía igual, pero él ya no era el mismo. Las calles que antes le eran familiares ahora parecían extrañas, como si pertenecieran a otro tiempo, a otra vida. Los vecinos lo miraban como a un milagro, a un muerto que volvió. Pero lo que él llevaba no era alivio, sino peso. Evitaba conversaciones largas, desviaba preguntas, sonreía con los labios, pero no con los ojos. Todos esperaban de él una historia de superación, actos heroicos, algún detalle que arrancara admiración o lágrimas. Pero todo lo que tenía era silencio. Un silencio que protegía, un silencio que dolía. A veces se despertaba en medio de la noche con la boca abierta y el grito atrapado en la garganta, intentando contar todo, pero era como si algo lo detuviera por dentro. No era solo miedo, era la comprensión de que ciertas verdades, cuando se revelan, tienen el poder de destruir mucho más que salvar. Y esa fue la peor parte: haber sobrevivido, pero no poder explicar por qué; haber vuelto, pero no poder decir de dónde; haber escuchado cosas que podrían cambiar el rumbo de todo y no tener derecho a abrir la boca. Esa verdad prohibida no era solo información, era una sentencia invisible que tendría que cumplir hasta el último día. Y fue viviendo así, con esa mentalidad de vigilancia constante, que empezó a darse cuenta de cuánto puede ser más cruel el silencio que la propia guerra. En ese pueblo pequeño, donde el tiempo parece avanzar despacio y los rostros se repiten día tras día, él camina como si fuera parte del paisaje. A nadie lo molesta, lo saludan con un gesto, a veces con una sonrisa discreta, como si supieran que ciertas historias no se preguntan. Vive ahí, entre el ruido de la calle y el silencio interno, cargando un tipo de ausencia que no se ve a simple vista. Las marcas en su cuerpo ya no llaman la atención, pero la mirada aún revela algo que no se puede explicar. Number, se trata solo de recuerdos, ni siquiera solo de lo que vivió, es de lo que se vio obligado a esconder, de lo que tuvo que silenciar para seguir existiendo, porque, en el fondo, lo que más lo marcó no fueron los disparos, ni los días sin comida, o el frío que cortaba la piel. Fue la decisión de enterrar todo aquello que podría cambiar el rumbo de las cosas y aceptar vivir con ese peso en soledad. Una verdad oculta que nadie descubrirá por completo. Y es esa conciencia, esa transformación silenciosa, la que hace que él siempre camine un poco aparte, como si supiera que está aquí, pero nunca del todo, porque quien lleva ese tipo de revelación, incluso rodeado de gente, nunca vuelve completamente del lugar donde se perdió. Quizás lo más difícil sea exactamente eso: cargar una verdad que nadie pidió, que nadie entiende,
y que, aún así, insiste en permanecer viva dentro de uno. Aprendió a convivir con ese silencio como quien convive con una cicatriz invisible, de esas que no duelen todo el tiempo, pero que de vez en cuando arden, solo para recordar que siguen. ¡Ay! Y cada vez que alguien lo llama héroe, simplemente baja la mirada y cambia de tema. Porque héroe nunca o quiso ser. Todo lo que quería era volver, pero volver cargando algo que no puede ser dicho. Exige una fuerza distinta que poca gente reconoce, y por eso ciertas historias solo tienen sentido cuando se comparten. Cuando alguien del otro lado escucha y piensa, entiendo, aunque no conozca todos los detalles, porque a veces no hace falta explicar todo, basta con sentir. Y sí, de alguna forma, lo que se dijo hasta aquí despertó algo en ti, una duda, un recuerdo, o incluso una nueva manera de ver lo que te rodea. Quizás esa sea la parte más importante, porque en el fondo, la transformación no está solo en quien la vivió, sino en quien tiene el coraje de escuchar. Y es en ese espacio, entre lo no dicho y lo comprendido, donde todo continúa, y desde entonces, él vive en silencio, no por miedo, sino por respeto a lo que sabe. La verdad sigue ahí, intacta, pesada, prohibida, pero ¿y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Guardarías ese secreto? ¿O contarías todo, aunque vinieran las consecuencias? Comenta aquí abajo. Quiero saber mucho tu opinión. Y si esta historia te tocó, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras verdades que aún deben ser contadas.